Aguas subterráneas por Johanna Monroy. Problemáticas ambientales asociadas al uso del agua subterránea. Intervención humana. El crecimiento de la población afecta el uso del agua, la gota y crea fracturas del suelo. La deforestación impacta la calidad del agua. La minería de oro que contamina el suelo y el aire. Crecimiento poblacional. Este crecimiento poblacional crea un círculo vicioso que funciona así. La ciudad crece y necesita más agua, entonces se extrae el agua subterránea que está en las capas del subsuelo, pero el mismo piso de la ciudad no permite que el agua de lluvia vuelva a llenar los acuíferos, entonces las capas se secan y fracturan haciendo que la ciudad se hunda, y cuando la ciudad se hunde rompe más tuberías creando más fugas y aumentando aún más el consumo de agua. Deforestación. O a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. Minería. Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. En Colombia, a quien se le otorga una licencia minera, tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa, tu tierra. Estas son las zonas que actualmente están siendo solicitadas para la explotación minera. La explotación de megaminería de oro en alta montaña requiere para la obtención de 1 gramo de oro 1000 litros de agua por segundo. Eso quiere decir que en un día de explotación Se usa la misma cantidad de agua que necesita por día una ciudad de 600.000 habitantes. ¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua que abastecen acueductos y riegos agrícolas. La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida, como mercurio, cianuro y además libera arsénico. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños. El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia. ¿Será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos si destruimos páramos y selvas? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida. En sectores de gran minería, los aljibes, única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos, se secan. Son irrisorios los impuestos que paga la minería. Genera apenas el 1% del empleo en Colombia. Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan. ¿Es razonable que el agua de todos se destine a la minería? Por fortuna, hoy en Colombia, La actividad minera en los páramos está prohibida. esto es solo el comienzo. Nuestro desafío es proteger nuestras selvas. Proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados. Para ello, hay que cambiar la legislación minera. El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional. Agua pura, agua limpia, la mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos. Para sus hijos. Pero solos no podemos. Hagámosle juntos. El agua es nuestro mineral más precioso. El agua no es negociable. La vida no es negociable. Contaminación de las aguas subterráneas. Intervención humana. El ser humano interactúa con el ciclo del agua, condicionando la renovabilidad del recurso, contaminando diversas fuentes que a su vez afectan las aguas subterráneas. Detectar esta contaminación no es fácil y normalmente lleva años descubrirla. Utilizar pozos brocales como pozo negro o basurero es una práctica común, incorrecta, que genera en todos los casos contaminación de agua subterránea. Es imprescindible, si no se utiliza, proceder al sellado.
Contaminación por cultivos. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Vertederos de basura. ¿Cómo operan los rellenos sanitarios modernos? Imagínate una tina de plástico gigante en el piso, donde la basura depositada es cubierta con todo tipo de materiales como tierra contaminada y sobrante de escombros. Conforme pasa el tiempo, más y más basura es apilada y es cuando se genera el famoso gas altamente tóxico llamado metano y CO2, reconocible por los olores a basura a los alrededores. Ya saben cuál. Cualquier lluvia, agua o nieve que cae sobre estos rellenos se mete entre la basura, y cuando el agua y basura se mezclan, se crea un residuo muy tóxico, llamado lixiviado. Este líquido contiene todo lo que la gente tira en la basura: ácido de batería, pinturas, solventes, aceites, metales pesados, electrónicos, medicinas, plásticos agrícolas, por mencionar algunos. Los lixiviados aumentan su nivel dentro de la tina gigante, concentrándose en el fondo. En algunos rellenos sanitarios son entubados y conducidos a un tanque, en otros no. También en otro tipo de tuberías se conducen los gases. Sin embargo, solo una pequeña parte de estos son recolectados por este sistema, ya que grandes cantidades de gases efecto invernadero se escapan diariamente y durante toda la vida útil del relleno sanitario, viajando todo tipo de toxinas por el aire hasta 7 kilómetros a la redonda. La historia ha demostrado que la mayoría de los rellenos sanitarios y sus sistemas de conducción fallan. Las tuberías se tapan y se rompen, así como el liner o película plástica. Se poncha o se rompe con residuos filosos. Químicos y lixiviados ocasionan que esas fisuras se hagan más grandes. Incluso la Agencia de Protección al Ambiente en Estados Unidos y la Semarnat en México lo admiten. Todos los liners y o geomembranas plásticas gotean. Si una fisura fuera detectada, no se podría reparar o arreglar, ya que no podrían mover las miles de toneladas enterradas al romper la barrera entre la basura y el suelo. Es cuestión de tiempo para que los lixiviados encuentren su camino a los mantos freáticos. Miles de casas que consumen agua de los pozos de extracción están en constante riesgo de que esto pase. Así que la siguiente vez que te tomes un vaso de agua natural o metas a tus hijos a bañar en una tina, piénsalo. Pañales, detergentes, solventes, etc. Probablemente no veías que tu basura era tan peligrosa al ponerla en tu bote de desperdicios. Pero ahora ya lo sabes. Aire y lluvias ácidas. Los contaminantes atmosféricos, como el humo de las industrias, las centrales térmicas, los automóviles y las calefacciones, se combinan con la humedad del aire y el ozono, formando ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Estos compuestos alteran la composición normal de las gotas de agua de la atmósfera que al precipitarse originan la lluvia ácida. Algunos contaminantes atmosféricos no se mezclan con la humedad y caen directamente sobre el suelo. Es la deposición seca. La acidez del agua de lluvia y de la deposición seca afecta gravemente a los ecosistemas, sobre todo la fauna de ríos y lagos. La contaminación ácida produce también la corrosión de metales, rocas y materiales en la construcción. Los efectos de la contaminación vienen produciéndose desde la revolución industrial, pero se han acentuado peligrosamente en los últimos años. Gestión y uso de las aguas subterráneas como recurso natural. Acciones para mejorar. Como principal recurso del agotamiento, contaminación y no renovación de este preciado líquido, es nuestro deber realizar estudios para gestionar de manera adecuada el agua subterránea,
Además, la depuración del agua es un compromiso que se debe asumir. Depuración del agua. Depuración de aguas residuales. El agua es imprescindible para la vida. Después de haberla usado y antes de devolverla a la naturaleza, debemos tratarla en una estación de aguas residuales. El agua que nos llega a la depuradora la hacemos pasar a través de unas rejas donde quedan atrapados los residuos más grandes. Mediante una corriente continua de aire a presión, la grasa se queda en la superficie y la arena cae al fondo. Mediante unas bombas, succionamos la arena para depositarla en contenedores y llevarla al vertedero. A continuación, el agua pasa por un decantador. En estos grandes recipientes, el agua reposa durante largo tiempo, de manera que la suciedad, al ser más pesada, poco a poco cae al fondo. Para poder retirar del agua las sustancias que aún quedan disueltas, hacemos que unos microorganismos se las coman. Estos microorganismos necesitan aire. Para ello, utilizaremos unas turbinas que son como grandes batidoras, y también inyectores de burbujas como si se tratara de una gran pecera. De los reactores sale una mezcla de agua y microorganismos que han participado en la depuración. En el decantador rebosa agua limpia, transparente, sin materia orgánica disuelta. En el fondo quedan todos los microorganismos, gorditos por todo lo que han comido, que son recogidos para secarlos y convertirlos en compost para los campos. De esta manera, devolvemos a la naturaleza el agua que nos ha prestado para que pueda seguir su ciclo natural. Estudio para gestionar el agua. Y luego de 13 meses de estudios, especialistas europeos entregaron a la CBC las conclusiones de un estudio que permitirá una mejor gestión de nuestras aguas subterráneas. El Valle del Cauca es especialmente rico en aguas subterráneas. El Valle del Cauca tiene un volumen de acuífero estimado en 40.000 millones de metros cúbicos, hasta una profundidad de 500 metros. El consumo del agua de todo el sector del Valle del Cauca es de 500 millones de metros cúbicos. Y la recarga anual es de 3.100 millones de metros cúbicos. Quiere decir que de la recarga anual solamente la sexta parte se utiliza. Y precisamente para hacer una mejor gestión de este valioso recurso, la CBC celebró un convenio con un grupo de especialistas europeos quienes se apoyaron en más de 60 años de datos recogidos por la corporación y en sus propias mediciones usando alta tecnología. Y con esa información se ha podido entender mucho mejor cuál es el funcionamiento del sistema hidrogeológico aquí en el valle y con esto se pueden tomar decisiones más basadas en hechos científicos, decisiones más aterrizadas sobre el manejo del recurso hídrico. Específicamente se enfatizó en la zona sur, en los municipios de Yumbo, Cali, Jamundí, Candelaria y parte de Palmira. El resultado es muy importante ya que ahora se tiene un conocimiento muy preciso de cuáles son las zonas de carga y descarga del acuífero que hay en toda la zona aluvial del Valle del Cauca. Responsabilidad del agua del matadero. El pasado fin de semana, en visita ocular a la planta de sacrificio de ganado, se constató que ya terminó el montaje de la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales que salen de la actividad del faenado de las reses. La estructura portátil es muy completa, expone el administrador de la planta. Dice que está conformada inicialmente por unos pozos de inspección a donde llegan los residuos desde el sector de sacrificio. El agua es succionada mediante una turbina hasta y es llevada a los tanques de tratamiento de la PETAR. Está constituida por 4 tanques de separación de grasas, decantación de sólidos y ya los últimos 2 tanques son los tanques que pulen un poquito más el agua, la filtran a un nivel más detallado y posterior a ello se le aplica el cloro y es vertida al alcantarillado, a la red de alcantarillado del municipio. E indica que los resultados de pureza, luego del tratamiento, llegan a un 80% de efectividad en el tratamiento. Explica que la demora en el proceso varía acorde a la cantidad de rumen y sangre que llegue a los pozos de inspección.
La planta fue probada hidráulicamente, falta hacerle pruebas con la materia fecal del matadero. Para ello pues obviamente tiene que haber sacrificio. Eso es lo único que falta. Ya están acá los químicos que se le aplican al agua para poder suspender los sólidos, para poder separar las grasas, todos los tanques con sus respectivos filtros, todo está listo. PETAR funciona mediante la acción de equipos reductores y aspas que con sus acciones agitan el agua, además de la utilización de agentes químicos para la suspensión de los sólidos, en 6 pozos que tienen arena, triturado y gravilla. Las redes del matadero son del matadero y no del barrio. Gracias por vernos hasta el final, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos en una siguiente ocasión.